Yo le dije que necesitaba mi dinero de vuelta y que si no tenía mi dinero de vuelta lo iba a meter a la cárcel. Ajá. Le valió totalmente. que le valió, y obviamente lo que yo voy a hacer es seguir y hacer una demanda y que me devuelva mi dinero. ¿Y qué pruebas tienes de que le diste ese dinero? Tengo una factura, tengo un pagaré donde dice ahí que él me va a devolver mi dinero y lo tengo firmado. Ah, lo tienen firmado. Eso sí Correcto. puede demandar, ¿verdad, Sí, Víctor? claro. Además, la conducta puede ser tipificada como fraude porque hay un engaño y un perjuicio patrimonial y un beneficio para esta persona. Exactamente, muy bien. Ahora era muy simple. Se le lleva a un médico legista y se le hace un chequeo, ¿sí o no? Sí, efectivamente. Bueno, Ahora, pero si yo Víctor, tenía que trabajar, tan si no, no cómplice comía. es Claro, es una forma de participación en la comisión de los delitos, la complicidad, el permitir que ocurra, el darse cuenta que está ocurriendo y no denunciarlo, no poner a salvo a la víctima como madre porque tiene la obligación. Entonces es una forma de participación en la comisión del delito y tiene una responsabilidad por la comisión de sin duda como el que lo cometió. Víctor, legalmente desde el primer golpe ya es sancionado, ¿verdad? Así es, no, bajo ninguna circunstancia las personas deben permitir ser víctimas de ningún tipo de violencia. Al primer golpe, la primera señal que podamos identificar como desdén, menospreciar, amenazar, condicionar, cualquiera de este tipo de conductas, violencia física o psicoemocional, debe ponerse un alto y buscar un tratamiento. En caso de que esto persista y se empiece ya a convertir en un problema, hay que denunciarlo, hay que solicitar medidas de protección y si no lo hace la persona que es la víctima directa, la familia puede intervenir al darse cuenta que está siendo víctima de un delito y denunciarlo, buscar ayuda y proteger a ese familiar. Igual también esto es violencia familiar, ¿verdad? Y que se ha dejado que crezca el problema. Si en el momento en el que llegaron a vivir a ese domicilio, por ejemplo, la mamá, la hermana, y empezaron las discusiones, empezaron algún tipo de discrepancia, de inmediato se debió de haber puesto un alto, poner esas reglas que se han mencionado y en caso de que no se cumplieran, también poner las sanciones, por decirlo, y resolverlo dentro del núcleo familiar. No importa, tú eres su madre, Víctor. Mira, hay que hacer... Legalmente no se puede. En una primera instancia tendríamos que entender que legalmente es el padre, sin embargo, al hacerlo el conocimiento de un juez de lo familiar, toda la situación familiar, contarle, por decirlo de alguna forma, la película completa, sin duda, otorgaría la custodia a la madre y podría iniciarse un procedimiento como se ve que están integrados ellos como familia. A ver, Laura, entonces el licenciado anterior y el juez... Podemos argumentar ser propietarios de un inmueble para no cumplir las reglas mínimas que debe de haber al habitar en él. Tanto al exterior como al interior. Dentro de la familia hay reglas y también hay leyes. También en la convivencia nosotros no podemos utilizar como congal un inmueble, aunque sea de nuestra propiedad, y hay una situación muy delicada. Al llevar a cabo ese tipo de actividades, está poniéndose en riesgo hasta la misma propiedad, porque al realizar este tipo de fiestas, se nudeó, y eso va a llevar a que se les inicie un procedimiento de extinción de dominio y pierdan hasta la propiedad. Entonces hay que poner orden ahí lo antes posible y no justificarlo a través de yo soy propietario, yo puedo hacer lo que quiera. No podemos hacer lo que queramos. Es el abogado. Sí, efectivamente, en una situación de violencia como la que vive la señora, en el que además de esta violencia física, psicoemocional, verbal, además se le provoca un aborto, es un delito que está sancionado con hasta 10 años de prisión. ¿Hay casos en los que sí procede la pensión para un hombre? Hay casos en los que sí. ¿En qué casos? Debemos atender a la naturaleza jurídica de los alimentos y que es cubrir una necesidad, no enriquecer o sacar de trabajar a quien los está reclamando. Es decir, quien exige el pago de una pensión alimenticia debe necesitarla para cubrir sus necesidades en virtud de que por sí mismo no podría hacerlo. También algunos criterios han establecido que se debe pagar una pensión alimenticia al cónyuge que se dedicó primordialmente al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos. Entonces, siempre cada caso es particular y cuando llegan ante el juez... Sobre todo también si hay una enfermedad, ¿no? Sí, si hay discapacidad, si no hay experiencia laboral y ya hay una edad avanzada, mucho también depende de la duración de ese matrimonio. Víctor, tú te vas a encargar de eso. Claro, sí, y es algo, aquí hay algo muy importante que la gente debe tener
claro, y es no podemos nosotros comparecer ante una autoridad a declarar con falsedad. Es un delito. Si nosotros declaramos para inculpar o exculpar, porque también podemos mentir para que alguien no se le procese, por un delito no grave, son de 3 a 7 años. Si nosotros señalamos a alguien falsamente como responsable, es un delito de 7 a 10 años de pena. Y de hay prisión. una cosa que también, gracias Víctor. Víctor, por favor, Cállate, te rogaría eres que un hicieras un estúpido. comentario legalmente. Acá hemos visto videos bastante serios que demuestran una serie de delitos. Así es, y muy delicados, porque pudiera estar involucrados violación a menores de edad. Tiene una pena hasta de 20 años. Afortunadamente, las leyes actualmente han ampliado los plazos de prescripción de este tipo de delitos. Es importante que la gente lo sepa. Ahora corren 30 años a partir de que cumplen la mayoría de edad para que ese delito prescriba. Es decir, la gente debe estar consciente que si fueron víctimas de un delito sexual en su niñez, van a poderlo denunciar hasta 30 años después. Entonces es muy importante que siempre denuncien. Ningún juez del mundo se lo daría. Es una situación muy complicada porque, como lo mencionas, la actividad que desarrolla esta persona es de riesgo, es ilegal y además es de alto riesgo por el tipo de... Exactamente. Pero él va a dejar de hacerlo, él me lo prometió. Víctor, Es muy el niño es muy importante que el padre acuda lo antes posible ante un juez de lo familiar para solicitar la custodia provisional, pero más importante que se decreten medidas provisionales, es decir, de protección respecto de ese menor para salvaguardar su integridad psicoemocional y, en todo caso, también se establezcan las condiciones de pago de pensión alimenticia y de convivencia si es que el juez lo considera pertinente. Sin embargo, es importante que se realicen estudios psicológicos a los padres. Una cosa importante, Víctor, ella dice que la violencia contra los hombres no se puede denunciar. ¿Esto es así o no es así? No es correcta esta afirmación que hace. Por supuesto, cualquier persona que sea víctima de violencia dentro del núcleo familiar está facultada para presentar la denuncia y se decreten medidas de protección a su favor. Como lo mencionan hace un momento, un niño no es un objeto al que podamos entregar así de simple y mucho menos que podamos retener. Si es cierto, en algunas ocasiones por necesidad, de extrema necesidad, a la madre, llegar a algún familiar cercano de manera temporal a uno de sus hijos, lo cierto es que de manera inmediata, al momento en el que se le requirió la entrega de ese menor, debe de hacerlo. Si no, está reteniendo a ese menor y eso es un delito muy delicado. Porque me imagino, Víctor, que en estos casos hay una orden de restricción. Bueno, ella, después de que él purgó la sentencia, queda en libertad, ya no hay más medidas de protección a menos de que vuelvan a solicitarla. Que vuelva a ocurrir el hecho que genere esas medidas de protección, por lo que si la señora en este momento está siendo acosada de alguna forma, se le está generando Tendría que denunciar. Tendría que denunciarlo y solicitar esas medidas. Estamos incurriendo en ese delito y tiene una pena de hasta 10 años. Es muy delicada una situación de este tipo. ¿Y él? No sé qué, sí, Pero mi la casa. casa él. Pero si es mi casa, está mi nombre. Así ¿Qué te está pasa? ¿Estás Ubaldo ahí nada loca? más. Pero soy su esposa. No tiene nada que Pero, ver. ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible si la casa está a mi nombre? Anterior al matrimonio, un bien anterior al matrimonio de él, no Así tiene es, nada que aun ver. cuando el matrimonio lo hayan celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, si es patrimonio que el De señor él. ya tuviera previo a la celebración de ese matrimonio, no entraría en esa sociedad No conyugal. entra porque es previo, ¿verdad? Tú lo tenías antes, no es tu casa.